Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a la sexta clase y la última que vamos a tener juntos. En esta clase vamos a pensar la hiperinflación, la inflación y la estabilización en su época más acentuada dentro de la historia argentina. ¿Cuáles fueron sus consecuencias o cuáles son sus consecuencias? Y en qué situación inflacionaria nos encontramos hoy como país. También vamos a pensar cuál es el rol que ocupa el sistema financiero en el desarrollo económico. Pero antes de comenzar, y tal como lo indicaba la hoja de ruta al principio de la clase, van a tener que ver unos 4 videos para hacer una aproximación conceptual y leer los capítulos 15 y 16 del libro Macroeconomía Argentina de Brown y Lange, que es el libro con el que estuvimos trabajando en las últimas clases. Para comenzar, vamos a empezar hablando del sistema financiero y mencionaremos que su rol es permitir que los individuos puedan consumir a lo largo de su vida. Le permite generar un ahorro que pueden utilizar a futuro, ya que en términos normales y en términos de estabilidad económica, el dinero no pierde su valor. Por otro lado, y a nivel macroeconómico, canaliza el ahorro de un país a sus ahorros, a sus usos productivos, identificando las mejores oportunidades para invertir. Si recuerdan la clase pasada, hablamos de la importancia del ahorro y de la inversión, tanto del sector público como del sector privado, para el desarrollo productivo y un desarrollo productivo que procure un crecimiento sostenido en el tiempo de la economía. Cuando hablamos de sistema financiero nos referimos al conjunto de todas las instituciones y de mercados que cumplen el rol de acumular el ahorro de las familias y de las empresas y prestarlo para diversos fines, incluyendo la inversión productiva, inmobiliaria o el mismo consumo. Las instituciones más importantes del sistema financiero son los bancos y el mercado de capitales. Los bancos son las instituciones que todos conocemos, que su principal tarea es tomar depósitos del público y realizar préstamos a las empresas, individuos y gobiernos. Se financia con los depósitos de los ciudadanos. De los individuos, perdón. Las empresas, los mercados de capitales es en el mercado en el cual se pueden comprar y vender activos financieros, como por ejemplo acciones de empresas y bonos. En Argentina los bancos son la principal fuente de financiamiento externo de la mayoría de las empresas. Los bancos facilitan el consumo y colaboran con la asignación de recursos en inversiones más productivas, ya que uno de sus roles es justamente analizar los riesgos, son expertos en analizar los riesgos. Por lo tanto, el sistema financiero y el desarrollo económico están fuertemente ligados. Sin embargo, el sistema financiero está expuesto a diferentes riesgos a su vez. Estos riesgos pueden causar una crisis financiera. Algunos de los riesgos de los que se pueden enfrentar los bancos son, por ejemplo, los riesgos de cartera, que es cuando una empresa quiebra y ya no tiene manera de devolver sus préstamos. También puede tener un riesgo de tipo de cambio, que es cuando la devaluación monetaria los encuentra con un dinero más empobrecido con respecto a los activos que pueden llegar a tener en dólares. Y un riesgo de liquidez, que es cuando los depositantes, los individuos, retiran de manera simultánea sus depósitos. Es que todos estos riesgos pueden terminar en una crisis bancaria, y bien lo conocemos que sucedió en 2001, cuando los ahorristas intentaron, cuando
pierde credibilidad la moneda, el peso argentino, después de la ruptura del 1 a 1, los ahorristas intentan retirar su dinero y se pone un cepo para evitar una corrida bancaria y un déficit fiscal. La mayoría de los economistas coinciden en que la inflación alta suele comenzar cuando el Banco Central emite dinero para financiar un déficit fiscal. Lo que se intentó con el cepo fue justamente evitar que retiren el dinero y tener que hacer una emisión monetaria o de dinero que produjera más déficit. Pensando en el contexto argentino, ya que empezamos con este tema, tenemos que pensar en dos fenómenos de inflación, que es la inflación crónica y la hiperinflación. Cuando hablamos de inflación crónica, es una inflación alta, moderada a alta, que se sostiene durante varios años y su tasa se mantiene alrededor o por encima del 100% anual. Cuando hablamos de inflación, de hiperinflación, estamos hablando de una tasa inflacionaria que alcanza e incluso supera el 50% de inflación mensual. En cuanto a la inflación crónica, es un fenómeno que se dio mundialmente y hubo 75 episodios de inflación crónica alrededor del mundo entre 1960 y 1996 en 49 países diferentes. La salvedad está en que en Argentina se mantiene el episodio, el ranking o el premio a mayor inflación o más larga inflación entre 1974 y 1991. Tuvimos la inflación crónica más larga de la historia de la inflación crónica. Fueron 17 años. Durante esos 17 años, la Argentina fue probando diferentes estrategias para estabilizar los precios. En 1975 alcanzó su primer techo, hasta entonces, inflacionario, que fue un 182%. En 1976, año del último golpe militar, llegó a un 444%. Martínez de Hoz, que era el ministro de entonces, intentó estabilizar la inflación limitando los incrementos de emisión de moneda. Decidió financiar el déficit con endeudamiento. Sin embargo, los precios siguieron subiendo y lo único que logró el programa fue una fuerte recesión. Con la experiencia de los fracasos del gobierno militar, ya con la democracia en casa, el gobierno de Alfonsín intentó un programa de estabilización conocido como el Plan Austral, que reemplazó la moneda vigente, que hasta entonces era el peso argentino, por el Austral. Al momento del debut del Austral, valía más que $1. El plan congeló los precios y los salarios y alteró los contratos privados limitando las cláusulas de indexación. Se fijó el tipo de cambio nominal y se redujo el déficit fiscal. Tuvo un éxito importante. Pudo bajar la inflación de un 42% en junio a un 2% en octubre del mismo año. Sin embargo, esto fue en el 85, para 1986 el déficit fiscal volvió a ser un problema y la necesidad de emitir para financiarlo, emitir moneda para financiarlo. El congelamiento de precios y salarios pudo cortar las expectativas inflacionarias iniciales, pero el ajuste del déficit fue insuficiente y se vio acrecentado por una reducción de los precios de las exportaciones sobre las que pesaban retenciones. El proceso de inflación crónica culminó con una hiperinflación que superó el 3.000% anual en el 89. En el 91 Argentina dejó de ser un país de altas inflaciones. El fenómeno de hiperinflación se mantuvo durante el 89 y el 90. En el 91, con la implementación del plan de convertibilidad
que llevó a cabo el ministro de Economía, Domingo Cavallo, de la presidencia de Menem, volvió a cambiar la moneda del austral al peso argentino y fijó un precio de un peso igual a un dólar. Prohibió la indexación de contratos, aseguró la independencia del Banco Central, prohibió la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y obligó a que por cada peso que existía en circulación tenía que estar respaldado por un dólar de reserva. La tasa de inflación se mantuvo en un promedio de 1% entre 1995 y 2001, hasta que se tuvo que abandonar el tipo de cambio por la crisis del 2001, crisis que terminó por mostrar la verdad, que el Banco Central no tenía un dólar de reserva por cada peso en circulación. Es por ello que el Estado tuvo que hacerse del dinero de los ahorristas para evitar una nueva emisión de moneda, un nuevo déficit fiscal, tema, que ya estuvimos conversando cuando hablamos del Estado neoliberal en la clase 3. En todos los casos, en los tres gobiernos, tanto el gobierno militar como en el de Alfonsín como en el de Menem, había una cercana y estrecha relación entre el déficit, hay una estrecha relación entre el déficit fiscal y la tasa de inflación. La pregunta es por qué duró tantos años la inflación en Argentina. Otro problema que constituye que la inflación alta persista es el surgimiento de la indexación. Los contratos indexados están sujetos al índice de precios si los precios cambian de manera brusca. Por ejemplo, los créditos UVA, que están sujetos a la inflación mensual. ¿Cuál es el pro y los contras de la indexación de contratos? De que los contratos estén sujetos o a un tipo de cambio que no es el peso, por ejemplo, que esté sujeto a dólares, o que esté sujeto al índice inflacionario. Por un lado, si están indexados, limitan el daño de la inflación, ya que no hay redistribuciones arbitrarias. Pero por otro lado, hace que la inflación sea más persistente. Cuando hay altas inflaciones, los impuestos se pagan un tiempo después de ocurrido el hecho económico que hizo al impuesto, y cuando el Estado lo recauda es menor el valor porque sufrió una inflación. Esto hace que aumente el déficit y obliga también a una mayor emisión de dinero, acelerando la inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Bueno, entre las principales consecuencias de la inflación en alza o inesperada serán los incrementos inesperados de precios, disminución del poder adquisitivo, el acaparamiento de los productos, los productivos se verán afectados y también los salarios. Además, la capacidad de ahorro de los ciudadanos también va a disminuir y las personas se van a ver obligadas a comprar todo de manera más presurosa, temiendo a que haya una suba de precios el día de mañana, lo que no le va a permitir realizar comparación de precios o poder sustituir un producto por otro, porque no le da tiempo a poder elegir en el mercado. Las empresas dejan de invertir, los créditos de moneda local empiezan a desaparecer porque el dinero deja de valer lo que luego se devolverá. Todo esto seguramente les suena conocido. Esto es algo que hoy estamos viviendo a menor o mayor escala.
habíamos dicho en la clase anterior que el crecimiento económico dependía de la inversión y los ahorros, tanto del sector público como del sector privado. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Es la pregunta. ¿Hay inversión y ahorro del sector público o del sector privado? No vivimos en un contexto inflacionario, sí estamos en un contexto de inflación crónica que se acentúa en alza cada vez más. No va a cambiar la situación mientras no se adopten políticas económicas al respecto que permitan cambiarla. Sin embargo, la realidad es que no siempre los gobiernos se ven motivados a bajar la inflación. Un motivo por los que no se vean motivados a bajarla es porque pueden tener deudas en pesos y su deuda disminuirá con la pérdida del valor monetario. Por ejemplo, si contrataron una empresa para hacer una ruta, y la ruta ya está hecha, su deuda con esa empresa, con esa empresa de vial, es menor que cuando la contrataron. Otro motivo puede ser evitar realizar ajustes fiscales o imponer impuestos que puedan generar descontento al sector que le toque sufrir la carga de ese ajuste fiscal o de esa imposición nueva de impuestos. Entonces, la hiperinflación destruye las funciones del dinero, erosiona el valor real de la recaudación tributaria. Los ciudadanos son los que sufren los costos de la inflación creciente. El ciudadano de pie es el que más se ve afectado por esto. La realidad es que si la inflación comienza con un déficit fiscal, la estabilización va a requerir un ajuste fiscal que elimine el déficit. Pero para ello se requieren planes que mejoren de manera sostenible la situación fiscal. Yo los invito a que busquen en internet cuáles fueron los otros países que tuvieron una inflación crónica y cuáles fueron los modelos económicos que implementaron para bajar la inflación, para mantenerse estables económicamente. Elijan uno y que les pueda parecer que puede llegar a servir al contexto argentino y fundamentenlo porque eligen ese modelo. Los invito a hacer la actividad. Buenas noches, muchísimas gracias por la atención. Otra cosa me estoy olvidando, les dejé en el aula una solapa que es una evaluación de la enseñanza, que es una evaluación hacia mí, de parte de ustedes, para que me ayuden a ser un mejor docente. Les mando un abrazo.